Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día estés escuchando esto, pero bienvenido a Oasis. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Josué Díaz y bueno, poco a poco nos vamos a ir conociendo más en lo que salgan nuevos episodios, nuevas series. Nos vamos a ir conociendo. En más de algún momento te voy a contar una historia personal, alguna anécdota y nada, un gusto. Este, Oasis. ¿De qué va Oasis? ¿Qué va a tratar? ¿Qué vamos a hablar acá? Pues de todo un poco. Honestamente, cuando uno hace este tipo de cosas, creo que es bueno hablar de... Vamos a hablar un poco de teología, vamos a hablar un poco de psicología, O sea, no es un podcast de psicología, pero de vez en cuando voy a meter, un dato psicológico, ver de verdad, o sea, no, barato, por decirlo así. Vamos a hablar de la vida como tal, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar todo desde una idea central o un propósito central que es Jesús. Sí va a ser un podcast que pues fácilmente pudiera escuchar a alguien que va a la iglesia, pero también que fácilmente pudiera escuchar a alguien que no va a la iglesia. Entonces creo que es un podcast que honestamente, y quizás suena cliché, pero no es cliché en mi vida, y es que este podcast sé que nace en el corazón de Dios porque, pues aparte de que es una instrucción que ya Dios me viene dando hace tiempo, creo que a mí personalmente me han ayudado muchos podcasts en mi caminar de la vida, en mi caminar cristiano, de iglesia, de ministerio, de cualquier cosa. Siempre me ha ayudado y creo que a lo mejor y la idea de Oasis es que puedas encontrar un oasis en este podcast. No en mi voz, o sea, no en solo lo que yo diga o algo, sino que algo de lo que escuches aquí pueda acercarte más a Jesús. Sí, porque es no decirlo así, el podcast va, o se trata de Jesús, en pocas palabras. Y vamos a ver varios temas, o sea, van a ver series, vamos a ver, varias temáticas, pero todo apuntando a Jesús. Y nada, quiero empezar hoy el primer episodio, así que bienvenido al primer episodio de Oasis. Creo que es un privilegio poder tenerte aquí. Y espero que algo de lo que yo tenga para decir, y espero que no solo venga de mí, sino que más bien que Dios, sea hablando a tu vida. Y espero que te puedas llevar algo que te da paz, ánimo. Si algo no quiero es que alguien salga de escuchar este podcast y salga con más carga. Y mucho de eso también lo aplico a la iglesia. Si alguien va a la iglesia el domingo, algo que yo anhelo es que salga más ligero, ¿sabes? Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco del tema de Oasis. Literal, el primer episodio así se va a llamar Oasis, en seco, o sea, solo Oasis. Pero vamos a hablar de por qué se llama Oasis, cómo nació esto. Y no solo cómo nació, sino qué significan los oasis, por qué necesitamos un oasis. Y te invito a que vayamos a Génesis 21, 14, 19. Otra cosa, esto no van a ser prédicas las que voy a estar subiendo. Puede que algunas sí, puede que algunas no, pero no va a ser un... quisiera que se sienta más como una conversación, ¿sabes? Sí, quizá como un monólogo también, pero no como... no tanto como algo tan script, ¿verdad? Como algo tan guionizado. A eso me refiero. No tengo tantos apuntes, pero sí tengo apuntes. No puedo ser desordenado. Pero bueno, últimamente, y de dónde nace esa historia es que me pegó mucho la historia de cuando Agar tiene que agarrar a Ismael y salir de la casa de Abraham y Sara. Sara ya la estaba echando prácticamente y ya no estaba cómoda con la presencia de Agar e Ismael en su casa. Y Génesis 21, 14 y 19 dice que una mañana Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió, dice. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba.
Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Ahora, todos hemos sido Agar en la vida. Sabes, quizá alguien te sacó de su hogar, y no solo lo estoy diciendo en el sentido figurativo de lo que acabamos de leer. Literalmente, quizá en un momento de tu vida te encontraste obligado a estar en una situación de desierto. Quizá economía salió mal en algún momento, quizá un plan salió mal, una inversión no salió bien, perdiste algún negocio, perdiste a alguien cercano, perdiste a alguien de tu familia y te encuentras en un desierto de cualquier tipo, económico, emocional, alguien cortó contigo, alguien prometió no irse y se fue. Hay muchos tipos de desierto y de esto vamos a estar hablando un poco en este episodio, ¿ok? No un poco, para que les miento mucho, pero no vamos a hablar solo de desierto, sino el oasis en medio del desierto. Así que dice aquí, y prácticamente Agar ya estaba dispuesta, más bien no estaba dispuesta a ver morir a su hijo. Entonces nada más lo deja debajo de este arbusto y se aleja para no verlo morir. Una situación en la que sabes que tú y tu hijo van a morir y ponte en los pies de Agar un ratito. Dice el 17 que Dios oyó la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué buena historia. En serio, qué buena historia, porque, como te digo, todos hemos sido Agar en una situación en la que quizá como padre sabes que no le puedes dar algo a tu hijo, sabes que hay una necesidad, o como esposo no puedes cumplir algo, hablando quizá económicamente, literal, estás pasando un desierto. Y es en los desiertos donde Dios más nos encuentra. Sabes, hasta Jesús tuvo que ir a un desierto para poder, enfrentarse a las tentaciones y prácticamente fue el comienzo de su ministerio. Pero lo que quiero llegar ahorita es que Dios es experto en escuchar llantos. Y sobre todo, dar agua en medio del desierto. Dice que ella abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y me acuerdo, te voy a ir contando un poco también de mi historia. Me acuerdo que hubo una temporada en nuestra vida, en mi vida, en la que mi mamá no tenía trabajo, mi papá no tenía trabajo. Estábamos en un desierto económico. Y quizá hoy también Dios quiera cambiarte la perspectiva de los desiertos, porque los desiertos no son malos, ¿ok? Como te digo, nosotros muchas veces conocemos a Dios en los desiertos. Y estábamos en este desierto en lo que, ¿cómo nos sosteníamos? Mi mamá pintaba piedras, las decoraba de arte, pintaba troncos, pintaba hojalata, de todo pintaba. O sea, de verdad, hasta lo que no se podía pintar, eso pintaba para poder, pues, traer alimento a la casa. Y en ese tipo de temporadas yo tenía 10 años, tenía 10 años. Y en ese tipo de temporadas uno como niño sabes un poquito de cómo está la situación, pero no sabes cómo la está viviendo tu papá, tu familia. O sea, no la vives con la presión de un adulto. Y yo me acuerdo que se estaba acercando Navidad. Y para Navidad ah, tenía yo este sueño, claro, muy de niño, de árbol lleno de, o sea, con los árboles, con los regalos abajo del árbol, decorado de Navidad, luces por todos lados, Yo me acuerdo que siempre fui un niño que le encantaba ir a lugares como Home Depot, como ferreterías o lugares de hogar, ¿sabes? Desde niño fui muy así y yo siempre veía los carritos como de Santa, los carruseles y siempre soñé con tener eso.
Pero en esa Navidad, claro, si estás peleando apenas por el alimento del día a día, el pan de cada día, no piensas en comprar un carrito de Navidad, ¿sabes? No piensas en comprar cojines navideños, no piensas en comprar, no piensas en comprar leche, huevos y jugo de naranja para tu familia, ¿sabes? Lo básico y hasta quizá el jugo de naranja sobra. Entonces, yo me acuerdo que a mí me habían dado $13 de regalo de cumpleaños, porque yo cumplo años 20 de diciembre y estaba muy cercano a Navidad, muy cercano. O sea, prácticamente ya no habíamos decorado la temporada navideña, ya faltaban 4 días. Pero me habían dado $13 y con eso yo le dije a mi mamá, vamos a ir a Goldtree. Es un lugar, como te digo, ferretería de esos tipo que venden cosas de hogar. Y fuimos y justamente había un árbol de Navidad que estaba muy barato en ese tiempo, no sé cómo lo pagué. Estaba en $13. Y compré el árbol de Navidad y dije, va, lo vamos a llevar a casa. Y pusimos el árbol y todo. Y fue muy chistoso porque pusimos el árbol, pero no teníamos ni siquiera bolitas de Navidad para ponerle al árbol. Entonces nada más estaba el árbol ahí en la sala sin decorar. Esto es muy gracioso ahora que lo recuerdo. Porque era solo el árbol en seco. Y yo me acuerdo que esa tarde salí a jugar con mis amigos. Que fútbol, nos tardábamos como 2 horas jugando fútbol. Y cuando regresé, toda la casa estaba decorada de Navidad. Y una amiga de la familia había llegado a decorarnos toda la casa de Navidad porque Dios le había puesto en su corazón de regalo de cumpleaños decorar la casa de Navidad. Era mi regalo de cumpleaños. ¿Y por qué cuento esto? Otra cosa en este podcast, puede que yo llore mucho. No de llorar de, este bro necesita ayuda, ¿sabes? O no de llorar de tristeza, sino de agradecimiento. Y esta amiga decoró toda la casa de Navidad. Y cuando yo llegué, era lo que había soñado y mucho más. Y jamás me imaginé que Dios se iba a encargar de un detalle tal como un deseo de Navidad de un niño. Entonces, estos son el tipo de cosas que provocan los oasis. Estaba tratando de recordar un oasis en mi vida y creo que este es uno de muchos que te voy a ir contando, pero ¿por qué lo identifico más como un oasis? Si nos vamos a la definición de oasis, a la definición literal es una zona en el desierto donde hay agua, manantial o pozo, como el que vio Agar, vegetación y vida, lo que permite que personas y animales puedan descansar y sobrevivir. Ahora, si nos vamos a un concepto más profundo, oasis es paz en el desierto. Claro que es agua en el desierto, pero vamos más profundo. Oasis es un descanso en la tempestad. Ponte en los pies de algún forastero que haya estado caminando por desierto tantos días y ve un oasis. Y oasis no solo representa agua, comida y sombra, representa descanso, paz. A lo mejor hay una oración contestada. Y para un niño de 10 años ese momento fue un oasis en mi vida porque yo veía este, la necesidad, era consciente de la necesidad. Pero por un día se me olvidó que había necesidad. Por un día vi a un Dios que no solo proveía comida, dinero, que no solo pagaba la luz, sino un Dios que era tan detallista que hasta el deseo de cumpleaños o de Navidad de un niño, hasta eso lo quería cumplir. Tiene sentido. Cuando estás en un oasis se te olvida que estás en el desierto. Se te olvida por un momento. Porque eso es otra cosa de los oasis. Los oasis son lugares en los que no te quedas. Los oasis son lugares para descansar, para agarrar fuerzas y seguir adelante. Ves otro oasis en la Biblia, ya vimos el de Agar. Por ejemplo, Números 21, 16, 18 dice, de allí los israelitas viajaron a ver desde el lugar, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúna al pueblo y yo les daré agua.
Y allí los israelitas entonaron el siguiente canto. Sí, canten sus alabanzas. Brota, oh pozo, canten de este pozo. Literalmente estaban adorando a Dios por darles un pozo en medio del desierto. Y me acuerda otra historia. Juan 4, 11, 15. Jesús está caminando en el desierto y llega a un pozo. Y dice, pero está hablando con esta samaritana, esta mujer, y le dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellas y les da vida eterna. Y esta mujer, que es a la mujer que la que Jesús le dice, tú has tenido tantos esposos y con el que estás ahorita ni siquiera es tu esposo, para ponerte más en contexto, le dice a esta mujer, por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Me recuerda esa historia porque una vez encuentras a Jesús en tu vida, no mendigas agua de otro lado. Sabes que Él es el agua de vida eterna. Sabes que Él es el agua que puede satisfacer y saciar los vacíos que hay en nuestra vida, porque todos tenemos un vacío, pero para cada vacío hay un lado de Jesús, hay una actitud de Jesús, hay un acto que Jesús dice, quiero llenar eso. Entonces, voy a quizá profundizar un poquito más en esa historia más adelante, pero oasis son esos, son lugares por los que pasas, no te quedas ahí, agarras fuerzas, agarras ánimos y sigues adelante. No te quedas ahí. Sabes, yo tengo un oasis en mi vida que me encanta ir ahí a cada rato y estoy hablando ya de un lugar quizá literal, es físico. Eh, yo estudié en un internship en México y hice muchos amigos ahí, fue un año. O sea, amigos que hoy considero hermanos, pastores, líderes que hoy considero mentores y amigos también y personas que tienen hay muchos de ellos a los que yo le he dicho, dos, tres, pero para mí es mucho. Les he dicho, si un día la riego, ustedes tienen la autoridad de decirme que la estoy regando o, ¿sabes? Personas que tienen voz en mi vida. Y voy quizá una vez al año, eso fue en 2021, 2022, pero voy cada año porque eso es para mí un oasis. No me quedo ahí, Dios no me tiene ahí ahorita, quizá después me regrese a hacer lo que sea, iglesia o no sé, pero voy ahí porque agarro fuerzas. Una vez al año tengo pláticas en las que o lloro mucho o simplemente me río, pero cumple la función de oasis porque me hace olvidarme de qué universidad, trabajo, responsabilidades aquí que tengo en El Salvador y nada más cumple la función de volver a dejarme recargarme por Jesús. Siento que Jesús me recarga de muchas fuerzas cuando estoy ahí. Es, y cumple esa función de oasis. Ahora, ¿por qué se llama oasis? Se llama oasis porque a lo mejor te identificas con esto, pero la vida va demasiado rápido. La vida va demasiado rápido. ¿Y quién le va a llevar el ritmo ahora? Entonces te aseguro que nadie le lleva el ritmo a la vida ahora. Todo es tan visible, ya casi no hay privacidad, ¿sabes? Y es como, y a lo mejor te ha pasado que es como que cumples una meta, pero ves que tu amigo ya cumplió la siguiente, ves una historia en donde tu amigo ya cumplió tu siguiente meta y tú no has llegado ni a la mitad, o ves que alguien ya se casó, alguien ya tuvo el hijo, alguien ya se graduó y no te hace ni siquiera disfrutar de lo que ya lograste.
en toda esta vida en la que vamos universidad, trabajo, iglesia, porque no universidad, trabajo, iglesia, universidad, trabajo, voluntaria, o sea, lo que sea, es muy rápido. Y muchos atravesamos por desiertos que quizá nadie más ve. Atravesamos por desiertos de cualquier tipo que a lo mejor y nadie más es consciente de lo que estamos pasando. Y se llama Oasis este podcast porque en realidad todos necesitamos un oasis en donde podamos bajar nuestras defensas, en donde podamos bajar la guardia un poco, descansar, parar. Hay un pasaje que me encanta, Salmos, si no me equivoco, es el 26 o 126, donde literalmente solo es, el pasaje dice, estad quietos y dejar que Dios obre. Y sabed que soy Dios. Y eso me pega mucho porque corremos y corremos y corremos. ¿Y cuándo nos detenemos a descansar? No estoy hablando de un descanso en el que sea pereza, porque puedes no hacer nada todo el día y no descansar nada. Descansar es una posición del corazón en donde dejas que Dios restaure lo roto. Y yo creo que oasis como el que te contaba de pequeño, lo increíble de los oasis es que te llevan a conocer a Dios, te llevan a conocer a Jesús. Sabes, no hay oasis si no hay desierto. Y ese es un punto clave, que no hay oasis si no hay desierto. Hay muchos lugares con agua y palmeras en el mundo, pero los oasis solo están en el desierto porque dependen de un desierto para que se puedan llamar oasis literalmente. Y esos tiempos de conocer más de Jesús, como yo conocí a un Dios increíble siendo niño, es momentos como ese no se hubieran dado si no hubiera habido un desierto. Ahora doy gracias a Dios por los desiertos por los que hemos pasado como familia, personales, desiertos en los que algo ha faltado, en los que ha habido mucho proceso, en los que ha habido dificultad, tristeza, depresión, ansiedad. Todo desierto me ha llevado más a conocer a Cristo, porque todo desierto y en todo desierto ha habido un oasis que Jesús ha provisto. No sé si ya voy a ir cerrando, la verdad es que quería que no hubiera límite de tiempo, pero eso es clave para este episodio, es no hay desierto en el que Jesús no provea un oasis. Y lo llevo más allá. No hay oasis en donde no esté Jesús, en donde no conozcas más de Jesús. Y si estás pasando por un oasis en tu vida, económico, quizá emocional, de salud mental, perdón, si estás pasando por un desierto económico, emocional, ¿por qué no ministerial? Sientes que yo el año pasado siento que pasé por un desierto ministerial. Sentía que hacer iglesia no me apasionaba, no tenía las mismas ganas de antes y nada más lo hice por pura fidelidad a Dios. Pero si estás pasando por un desierto, nada más quiero que salgas de este podcast sabiendo que no hay desierto en el que Jesús no aparezca con un oasis. Y por eso retomo la historia donde esta mujer conoce a Jesús en un pozo, ¿ok? ¿Qué proveyó Dios a Agar? Un pozo. Y la palabra para oasis en el hebreo moderno es Nave Middar, significa morada del desierto, ¿ok? Pero este oasis o palabra oasis hace referencia también a los pozos, ¿ok? Se puede ocupar la misma palabra, no hay problema. Pozo cumple la función de un oasis, ¿ok? Agua en medio del desierto. Entonces, cuando hablamos de pozos, hablamos de oasis y por eso también oh, leo esta historia y veo un oasis para esta mujer. Y la respuesta que le da Jesús, lo que le dice Jesús, siento que es lo que quiere decirnos hoy, es
Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Enfoquémonos en eso. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Pienso en dos cosas. Una, porque una vez sabes dónde está Jesús, encuentras a Jesús, sabes que puedes volver a Él una y otra vez. Cualquiera sea la temporada en tu vida. No vas a tener sed aunque estés por un desierto, porque ya sabes dónde está el agua de vida. Sabes quién es el agua de vida eterna. Y es Él. Y la otra, porque dejas de mendigar agua ajena. Agua que no es de oasis. Sabes, en los desiertos también hay espejismos. Y en la vida hay cosas que creemos que nos llenan. Y creemos que nos satisfacen la sed. Nos sacian la sed. Ponle tú el nombre. No quisiera enlistar cosas específicas. Quizá las voy a hacer de un poco más generales, pero quizá piensas a veces que, o pensamos que una persona va a cumplir ese papel de oasis en nuestra vida. Que un título económico va a cumplir ese papel de oasis en nuestra vida. Y vamos a poder descansar en un título, en un salario mensual. Y no está malo, no te estoy diciendo que Dios está peleado con eso, para nada. Pero si ese es tu oasis, siempre vas a tener sed. Si ese es tu pozo, siempre vas a tener sed. Si una persona es tu oasis, la vas a condenar a fallarte siempre. ¿Ves? Solo cuando Jesús es nuestro oasis, no volvemos a tener sed. Porque lo que Jesús da sí es pleno. En Él sí me puedo fundamentar. ¿Ves? Jesús es esta agua en el desierto, este descanso en tempestad. Promete ser proveedor en medio de escasez, un padre para el huérfano, un consolador para el quebrantado de corazón, un papá para el huérfano, como decía, un doctor para el herido, un sanador. Jesús es este oasis que es capaz de traer agua a cualquier tipo de desierto que estés pasando. Esta morada del desierto, en Él sí tienes refugio. Entonces, por eso se llama oasis. También porque ya en lo práctico, ya en el día a día, creo que está bien que te tomes un tiempo para escuchar más de Jesús. Por eso te digo que este podcast, si bien vamos a hablar de teología o de que alguna que otra vez psicología, que no es un podcast psicológico, ¿ok? Vamos a hablar de Jesús. Y mi sueño es que mediante el episodio que sea que escuches, te haga conocer algo más de Jesús. Así de sencillo. Te haga aferrarte cada vez más a Jesús. Te haga depender cada vez más de este oasis, que este sí es el buen oasis. Sabes, no vas a encontrar oasis en aprobación externa, en amigos, de que hay amigos de amigos, o sea, no vas a encontrar oasis en nada que no. Si Jesús no es tu oasis principal, nada más lo va a hacer. Quizás suena radical, porque sí es cierto que salidas con amigos nos hacen olvidarnos de la realidad por un ratito, nos ayudan, nos motivan. Yo mismo dije que cuando voy a México, este tipo de pláticas me animan, me ayudan. Pero el punto es que no son la fuente principal de mi oasis, ¿me explico? Puedo tener este tipo de cosas y así porque Dios me ha enseñado que Él es el oasis principal.
Y cuando Él es la fuente principal de agua eterna, de agua de vida eterna, no dependes de otras cosas. Tu tranquilidad, tu paz, no depende de cuánto tienes en la cuenta, de cuánto no tienes, de un título, de un logro, porque logros jamás van a ser suficientes. Cuando Cristo es este oasis, todo lo demás es añadidura. Amistades, tiempos de amistad, salidas con amigos, ¿qué te digo yo? Cosas materiales, todo lo demás viene por añadidura. Por eso Mateo también te lo dice. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, quiero dejarte con eso. Si estás pasando por un desierto, Dios es experto en escuchar llantos en medio del desierto. Como escuchó el de Ismael, Dios no escucha un llanto para dejarlo ignorado. Y muchas veces lo único que hemos hablado con Dios no ha sido con palabras. A lo mejor ya hay veces que has querido orar y lo único que ha salido son lágrimas. Hasta eso Dios lo ha visto y lo ha escuchado y lo va a responder. Quizá no como quieres, no como esperas, pero te aseguro que como necesitas y como Él sabe hacerlo. Entonces, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Oasis. Nos vemos en la próxima.